Hoy quiero compartir con ustedes una historia llena de misterio y asombro, una de esas leyendas que se cuentan en susurros entre los fieles de un pequeño pueblo y que se ha convertido en un enigma sin respuesta. Es la historia de un pastor que, en cada misa, veía una silueta de luz en la iglesia, una figura que solo él podía ver y que, con el tiempo, comenzó a cambiar su vida de una manera que nadie podría imaginar. Esta leyenda nos traslada a un rincón de la sierra en Veracruz, en una parroquia humilde y antigua que ha presenciado siglos de historia, secretos y, ahora, un misterio. La historia comienza una tarde de noviembre de 1978. El pastor, un hombre devoto y conocido en el pueblo por su bondad y humildad, se preparaba para la misa vespertina. La iglesia estaba en penumbras, iluminada solo por la luz tenue de las velas que adornaban el altar. Todo estaba en silencio, y el pastor se encontraba en su acostumbrado momento de oración previa a la misa, cuando, de repente, sintió una presencia extraña. Era algo que no había experimentado antes, una especie de energía suave, como si un aire cálido y tranquilo llenara el espacio. Intrigado, levantó la mirada, y entonces lo vio por primera vez. Al fondo de la iglesia, cerca del altar, se encontraba una silueta brillante, difusa y de luz tenue. Era casi como una figura humana, pero hecha de luz. La figura no tenía rasgos definidos, era simplemente una presencia luminosa que irradiaba paz y serenidad. Al principio, el pastor pensó que era una ilusión causada por el cansancio o los reflejos de las velas. Pero mientras continuaba su oración, la figura permanecía allí, quieta y silenciosa, como si lo observase. Pasaron unos minutos y el pastor decidió ignorar lo que había visto, creyendo que era una alucinación pasajera. Sin embargo, en las siguientes misas, aquella silueta de luz volvió a aparecer. Era siempre el mismo resplandor, en el mismo lugar, y solo se hacía presente durante el momento de la oración. No se movía, no hacía ningún sonido, simplemente estaba allí, como un guardián silencioso. Con el tiempo, el pastor se acostumbró a aquella presencia luminosa y llegó a verla como un signo de protección. Nunca habló de esto con nadie, temiendo que los demás no le creyeran o que pensaran que había perdido la razón. La silueta de luz se convirtió en una especie de consuelo para él y, de alguna forma, sentía que esa figura misteriosa estaba allí para acompañarlo en sus labores espirituales. Pasaron los meses, y el pastor comenzó a notar que la figura de luz parecía reaccionar a sus palabras. Cuando hablaba de esperanza, de paz o de amor, la figura resplandecía un poco más, como si respondiera a sus mensajes. Esto fortaleció aún más su fe y lo motivó a entregarse completamente a su labor, ayudando a los más necesitados y predicando con un fervor renovado. Sin embargo, a finales de 1979, algo extraño comenzó a suceder. La silueta de luz, que antes era una presencia apacible, empezó a mostrar un cambio inquietante. Durante una de las misas, el pastor notó que la figura parecía más intensa y que su resplandor tenía un tono más brillante, casi deslumbrante. Además, sintió una especie de presión en el ambiente, como si una energía desconocida llenara la iglesia. Esa noche, el pastor experimentó una sensación de inquietud que no había sentido antes. A partir de ese momento, la figura de luz comenzó a aparecer con más frecuencia y su presencia se volvió menos calmada y más perturbadora. Aunque seguía sin moverse, parecía observar al pastor de una manera distinta, como si quisiera transmitirle algo. El pastor, preocupado, decidió hacer una oración especial pidiendo claridad sobre aquella presencia. Sentía que debía comprender el mensaje de esa figura, pero no sabía cómo hacerlo. Una noche, mientras el pastor se encontraba solo en la iglesia, tuvo una experiencia que nunca olvidaría. Estaba en su oración habitual, cuando la figura de luz apareció nuevamente, esta vez mucho más cerca del altar. Sin saber por qué, el pastor se sintió impulsado a acercarse, y cuando lo hizo, una sensación indescriptible de paz lo envolvió, como si estuviera en presencia de algo sagrado. Fue en ese momento cuando una voz, suave y cálida, le habló en su mente. Era una voz tranquila, pero profunda, que le dijo: «Estoy aquí para recordarte tu promesa». El pastor se quedó en silencio, sin saber a qué se refería. No recordaba haber hecho ninguna promesa especial. Sin embargo, en los días que siguieron, aquellas palabras resonaron en su mente constantemente. Empezó a recordar momentos de su vida,
pequeñas promesas y deseos que había tenido desde que era joven, cuando decidió dedicar su vida al servicio de los demás. A partir de aquella noche, el pastor comenzó a sentir una presión interna, como si algo le urgiera a hacer un cambio importante en su vida. La figura de luz seguía apareciendo en las misas, pero ahora su presencia era más inquietante. Cada vez que la veía, sentía que algo estaba incompleto, como si aquella silueta le recordara que aún le faltaba cumplir una misión. En las semanas que siguieron, el pastor decidió dedicar más tiempo a ayudar a los necesitados. Empezó a visitar a los enfermos, a escuchar a quienes sufrían en silencio y a atender a los ancianos del pueblo, quienes muchas veces eran olvidados por sus propias familias. Poco a poco, fue entendiendo que tal vez esa era la promesa de la que la figura de luz le hablaba, la promesa de estar presente para aquellos que más lo necesitaban. Sin embargo, aún había algo que lo inquietaba. La figura continuaba apareciendo, y aunque ahora parecía menos perturbadora, aún sentía que algo faltaba. Fue entonces cuando el pastor comenzó a investigar los registros antiguos de la parroquia, buscando alguna pista que le ayudara a comprender el origen de aquella presencia luminosa. Lo que encontró fue sorprendente. Entre los viejos documentos, halló un libro que narraba la historia de un sacerdote que había vivido en esa misma parroquia hacía más de 100 años. Ese sacerdote, según contaban, había sido conocido por su bondad y entrega total a los demás. Sin embargo, había algo más en su historia. El sacerdote había prometido que dedicaría toda su vida a la iglesia y a su gente, y pidió que, incluso después de su partida, se le permitiera seguir protegiendo y cuidando a su comunidad. El pastor comprendió entonces que la figura de luz era posiblemente la manifestación de ese antiguo sacerdote, quien seguía cumpliendo su promesa de proteger la parroquia y a sus fieles. Conmovido por este descubrimiento, el pastor decidió que, al final de cada misa, haría una oración especial en honor a aquel sacerdote, agradeciéndole por su labor y compromiso. Desde que comenzó a hacer esta oración, la figura de luz comenzó a desvanecerse. Con el tiempo, dejó de aparecer en las misas, y el ambiente en la iglesia se volvió mucho más tranquilo y lleno de paz. El pastor entendió que aquel antiguo sacerdote finalmente había encontrado el descanso que tanto había buscado, y que su promesa de proteger la iglesia y a su gente había sido cumplida. Años después, el pastor relató esta historia a algunos habitantes del pueblo, quienes quedaron profundamente impresionados por el misterio y la devoción de aquel espíritu guardián. La historia se fue transmitiendo de generación en generación, y hoy en día, aún se cuenta como una de las leyendas más queridas y respetadas de la región. Y hasta aquí llega esta historia. Si te ha gustado este relato y quieres escuchar más historias de misterio, te invito a suscribirte a nuestro canal y a dejar tus comentarios aquí abajo. ¿Crees en la posibilidad de que haya guardianes espirituales que cuiden de ciertos lugares? ¿O tal vez has sentido alguna vez una presencia especial en un lugar sagrado? Queremos conocer tus experiencias y tus teorías sobre esta enigmática leyenda.